Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Ven la pantalla? Sí, Gracias, Marcia. Te agradezco mucho el comprendido. Espero que hayan tenido un bonito sueño y siempre levantarse con la esperanza de que siempre vienen días mejores, ¿no? Vamos a continuar. Me imagino que el día de ayer ustedes ya tuvieron la primera sesión en lo cual han podido observar lo que son la clasificación de las biomoléculas, tipos de biomoléculas y qué son los aminoácidos, ¿verdad? ¿En qué consiste un enlace peptídico? A ver, uno de ustedes me puede indicar qué es un enlace peptídico, qué denominamos enlace peptídico, qué es un alfa aminoácido. Bien, aquí tenemos un alfa aminoácido, es aquel que tiene en el carbono alfa, es decir, al lado del grupo carboxílico, el carbono que se encuentra unido a un grupo amino. Este se denomina carbono alfa. Los subsiguientes también se van enumerando como beta, gamma, delta, etcétera, etcétera. Y de ahí que alguna vez han oído escuchar ustedes ¿cómo se llaman? Los aceites con omega 3, ¿verdad? ¿No? Esos son referidos también a la estructura que tienen algunos aceites en el carbono omega. Han debido ver las principales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos esenciales, ¿no? Los que podemos catalogar como alanina, valina, leucina, isoleucina, la metionina, ¿no? Que presenta un puente de azufre, puede ser un grupo sulfuro, la prolina, el triptófano, etcétera. ¿No? Inicialmente sabemos que son 22 aminoácidos los que in- interactúan entre sí para formar las diferentes proteínas que se encuentran distribuidos con una determinada estructura. Dependiendo de cómo es el medio en el cual se encuentra la proteína, podemos indicar que estos entran con un pH determinado, ¿no? Si el grupo está en un medio ácido, el comportamiento va a ser ácido, ¿no? Puede llegar a un pH igual a 6, un pH en el cual prácticamente compuesto está cargado neutro, ¿no? En el cual se presenta el punto isoeléctrico, o si está en un medio alcalino, su pH puede ser mayor a 6 y llegar hasta incluso 14, ¿no? Esa dualidad que tiene, ese carácter anfótero que tienen los aminoácidos, se denomina, perdón, punto isoeléctrico, ¿verdad? En el cual también las concentraciones tanto de la base como de, del ácido se encuentran en iguales proporciones, dando el promedio, digamos, de los pKs de ambos, o de los, claro, de los pKs de ambos estados, nos proporciona el punto isoeléctrico. Disculpa. Bien. El enlace peptídico que se forma por la unión del grupo amino que ataca al grupo carbonilo del grupo carboxílico, formando un enlace carbono-nitrógeno y formando una amina alfa, una amida, perdón, con el otro aminoácido, ¿no? La unión de aminoácidos
en varias estructuras, nos da precisamente lo que son las proteínas, ¿no? Los péptidos, recuerden que esto depende del número de aminoácidos. Menor a 10 forman los oligopéptidos, de 10 a 50 los polipéptidos y mayor a 50 proteínas en enlaces peptídicos nos proporcionan las proteínas. Las proteínas tales como, por ejemplo, la insulina está constituida por 21 aminoácidos en las estructuras verde y 30 en la estructura roja, en, en este arreglo, ¿no? ¿Cuál es la función de la insulina? Es de transportar oxígeno en la sangre y también regular el azúcar en la misma. Me imagino que también han debido ver las estructuras de las proteínas, que son la que corresponde a la hélice alfa, que es una estructura primaria, logradas por los enlaces y puentes de hidrógeno que se forman entre el grupo carbonilo y el grupo amino. En cambio, los de hoja plegado, láminas beta, son los que se forman por cadenas polipépticas que proporcionan que se mantengan una al lado de otras, ¿no? Proporcionando una especie de pliegue o hojas plegadas. La estructura terciaria se origina por la atracción y repulsión que se establece entre los grupos de las cadenas laterales de los aminoácidos. La cadena polipeptídica se retuerce y se pliega de modo que la proteína adquiere una estructura tridimensional característica. Acá podemos ver esta estructura tridimensional que presenta, por ejemplo, la mioglobina, ¿no? En la parte central va a ser una bolsita para transformar el oxígeno. Este plegamiento no es inmediato, y se agrupan en conjunto de estructuras denominadas dominios. De luego, se articulan para formar una estructura terciaria definitiva. Las interacciones que se dan en las estructuras terciarias de la proteína son las interacciones hidrófobas. ¿Qué significa hidrófobo, jóvenes? Son cadenas laterales no polares, es decir, que rechazan cualquier situación. Hidrófobo quiere decir fobia al agua. ¿De acuerdo? Entonces no son compatibles con el agua, no se disuelven en agua. Y forman un centro hidrófono en el interior de la proteína. Aquí vemos las interacciones hidrofóbicas en una proteína que está dando una característica no polar, si quieren, a esta parte de la molécula. En cambio, aquí los puentes de hidrógeno que pueden formar con el agua, debido a los grupos oxidrilos, también como interacciones hidrofílicas, es decir, afines al agua, que pueden eh, disolverse en agua. Del mismo modo, los enlaces de hidrógeno que se pueden dar entre el grupo carboxílico y el grupo amino hacen que estas estructuras se vayan teniendo diferentes formas, ¿no? En determinadas estructuras, tales como la hélice alfa, por ejemplo, que se forman por estos puentes de hidrógeno. También se pueden formar puentes salinos entre el grupo amónico del grupo amino cuaternario con el grupo carboxílico. Y también fíjense cómo se forman los puentes de hidrógeno en diversas estructuras. Asimismo, se pueden formar puentes disulfuro ¿m? Producidos entre los átomos de azufre de las diferentes eh, proteínas que pueden tener en su estructura azufre y producen una cierta separación para producir una proteína de hoja plegada tipo beta, ¿ya? Entonces, este grafiquito, esto pronuncia muy bien esto. Voy a pedirles, jóvenes, sigan rayando la pizarra y yo termino la clase y lo doy por avanzado. Por favor, que esas líneas desaparezcan. No voy a pasar de diapositivas mientras estas líneas no desaparezcan. Una, dos,
Sí, entonces, se establecen entre cadenas laterales no polares que forman un centro hidrófobo en el interior de la proteína. Las interacciones hidrofílicas establecen que el medio acuoso externo de los aminoácidos son cadenas polares ionizadas que forman enlaces de hidrógeno con el agua. Los puentes salinos son enlaces iónicos que se producen entre la cadena lateral de los aminoácidos básicos y los ácidos que tienen cargas positivas y negativas respectivamente. Los enlaces de hidrógeno que se establecen entre el hidrógeno del grupo lateral con el oxígeno y el nitrógeno de otro aminoácido, como se observa acá, y los puentes disulfuro, que son enlaces covalentes que se forman entre los grupos sulfuroácido de dos cisteínas que contienen a la cadena polipéptica, ¿no? Tal como les indicaba hace algunos instantes. La estructura cuaternaria de las proteínas se forman cuando se unen dos o más estructuras independientes polipéptidas a través de puentes de hidrógeno, puentes disulfuro o interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas en regiones parches, ¿no? Entonces, la unión de este tipo de estas tres estructuras nos proporcionan una estructura cuaternaria que puede tener todos los tipos y las menciones que les indicábamos anteriormente. Las acuaporinas y los poros nucleares son un ejemplo de estructuras cuaternarias. Un ejemplo es la hemoglobina de la sangre que transporta oxígeno y consiste en cuatro cadenas polipépticas conjugadas entre sí para formar una proteína globular. Acá podemos ver que la hemoglobina, precisamente esa es una estructura cuaternaria que presenta una especie de bolsa en la cual se aloja las moléculas de oxígeno y son transportadas a través de la sangre en cadenas polipépticas, al cual esta bolsita se la denomina grupo hemo. Por ejemplo, en su composición, la holoproteína o proteína sencilla formada exclusivamente por aminoácidos, como las albuminas, las histonas, las globulinas, las proteínas fibrilares y otras. Las heteroproteínas o proteínas conjugadas que contienen una parte proteica y una no proteica, una parte tal vez metálica. Las proteínas se clasifican como fibrosas o globulares cuando las fibrosas forman filamentos largos o se enrollan entre las mismas. Están llenas de hebras, son duras y por lo general son insolubles en agua. Funcionan principalmente como las partes estructurales del organismo. La alfa-queratina de las uñas y pezuñas de los mamíferos y el colágeno de los tendones, ¿no? Entonces son eh, proteínas de tipo fibrosa, ¿no? Bastante duras. Las globulares se pliegan en forma aproximadamente esférica, como vemos acá, tipo hélice del tipo hélice del tropocolágeno, porque regulan la función como enzimas, hormonas o proteínas transportadoras. La ribonucleosa es una enzima que rompe el ácido ribonucleico. La insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre y su consumo por las células. La mioglobina almacena el oxígeno en el músculo esquelético. Entonces, este tipo de proteínas están relacionadas más a un tipo de transporte y una función que regule el que una reacción biológica no se exceda y produzca problemas posteriores. Una de, la, de las características que presentan las proteínas es su desnaturalización, que se produce cuando se rompen las interacciones que se estabilizan en una estructura secundaria, terciaria o cuaternaria sin que se vean afectadas los enlaces covalentes del tipo amida en la estructura primaria, ¿no?
ahí podemos establecer, digamos, cómo se desnaturaliza la proteína del huevo, ¿no? Ustedes cuando precisamente fríen un huevo y ven que la clara de color cristalino y semidensa, ¿no? Es líquido, líquido viscoso, digamos, ¿no? Posteriormente se convierte en una estructura más dura y cambia de color a un color blanco más intenso, ¿verdad? Hay un cambio, un profundo cambio. Y eso es debido precisamente a la acción de la temperatura que ha desnaturalizado la proteína. Otro típico caso de desnaturalización ocurre cuando le ponen un cuajo a la leche, ¿no? En la elaboración de yogur, por ejemplo, donde el ácido láctico desnaturaliza las proteínas que tiene la leche. Esta desnaturalización se puede dar debido a cambios de pH o ante la presencia de energía calorífica. Las proteínas pierden su actividad biológica, pero como les he dicho, no cambian el tipo de amida estructural. ¿Qué funciones tiene la proteína en la célula? Promueven rigidez estructural, ¿m? ¿Verdad? Sí, las uñas, por ejemplo. Controlan permeabilidad de la membrana a través de la piel y las proteínas que tiene. Podemos establecer, digamos, el sudor como una membrana permeable que desecha agua en exceso o producida por la evaporación del agua en nuestro organismo. Regulan la concentración de los metabolitos, es decir, que hay una cierta concentración de metabolitos que va a producir que la digestión se lleve a cabo en forma normal. Reconocen y se unen entre biomoléculas en forma covalente y también en forma no covalente. Participan en el transporte y el movimiento celular. Se encargan de las defensas de organismos frente a los patógenos, es decir, las inmunoglobulinas, las lisocinas y las peptidasas son ejemplos de este sistema inmune que tenemos ante organismos patógenos. ¿Ya? Otro ejemplo de una desnaturalización se puede dar cuando el etanol o el alcohol isopropílico ataca a las células de una herida, produciendo que éstas inmediatamente se desnaturalicen y produzcan una costra, ¿no? O la cicatrización inmediata para regenerar después las células dañadas. Otro ejemplo es cuando añadimos aire a la leche, a la grasa de leche y obtenemos la crema batida, ¿no? El cual cambia totalmente su estructura y le da una estructura un tanto más cremosa, más estable. ¿Qué son las enzimas? Son biomoléculas, especialmente proteínas, especializadas en catalizar las reacciones químicas que tienen lugar en la célula, aumentando la velocidad de las reacciones químicas y disminuyendo la energía de activación. Normalmente este tipo de enzimas lo que tienden es a retardar algunas reacciones que pueden tener dentro del organismo y lo que hacen es reducir su energía de activación. Al reducir su energía de activación, la reacción se hace más prolongada, ¿no? O, perdón, se hace más rápida produciendo un efecto inmediato. Es el caso de cuando nos duele la cabeza, ¿no? Tomamos un analgésico, eso precisamente produce que activen el catalizador y inmediatamente este reaccione para calmar un dolor o algo que está interfiriendo en nuestro organismo. Son responsables del metabolismo celular, se reciclan al final de la reacción. Simplemente son interventores, ¿no? Son enzimas que ayudan a un proceso metabólico cualquiera. Proporcionan un lugar físico para que el sustrato pueda transformarse en producto, es decir, presenta un sitio catalítico. Como un soporte, digamos, donde una proteína siempre va a tener su, su cama, su lugar donde pueda llevarse a cabo.
Aceleran las reacciones, pero por ningún motivo van a permitir que una reacción que no es espontánea lo sea, ¿sabe? Y evitan reacciones que no sean de tipo espontáneas y que produzcan una alteración al interior del cuerpo. Ejemplos de enzimas es la carboxilasa, que añade dióxido de carbono, las sintetasas, que enlazan dos moléculas, las oxidasas oxidan, las reductasas reducen y las dihidrogenasas eliminan hidrógeno, ¿no? Aquí la amilasa cataliza la degradación del almidón, por ejemplo, interponiéndose en las barreras para que el almidón no sufra descarboxilación o presencia de dióxido de carbono para la formación del ácido carbónico o viceversa, la descomposición del ácido carbónico en dióxido de carbono y agua. La catalización enzimática es necesario que definamos algunas cuestiones, ¿no? La acción enzimática se puede explicar mediante dos modelos. Sustrato-molécula, en la que la enzima puede unirse al sitio activo, donde los sustratos se unen con la enzima y se produce la reacción en forma, y forma una estructura terciaria. El modelo llave-cerradura es el sitio activo donde una forma rígida e inflexible, por lo que las sustancias se encajan a la perfección, en el mismo pueden unirse con otra enzima. La forma del sitio activo es análoga a una cerradura y el sustrato es la llave que encaja en ella, ¿no? Como vemos acá, la enzima con el sustrato y encaja perfectamente para producir un ciclo cerrado. Por tanto, la actividad de la enzima depende, obviamente, de la temperatura y se deben realizar en un pH óptimo. Recuerden que el carácter anfótero que tienen este tipo de proteínas puede que no funcione en un pH determinado. Y hay que determinar el pH donde realmente se va a poder mover dentro de ese sustrato. Una mayor concentración del sustrato favorecerá obviamente la actividad del mismo, ya que se va a sentir bastante cómodo, digamos, la cerradura. Y también eh, van a haber enzimas que son inhibidores, ¿no? Inhibidor quiere decir que retrasan algunas reacciones para que no se produzcan intensamente. Por ejemplo, la medición de las proteínas en la medicina es muy importante para saber el estado de salud de una persona. La medición de las proteínas totales mide la cantidad total de las clases de proteínas encontradas en la porción líquida de la sangre, albumina y globulina. La medición de proteínas en la orina es un examen que mide la presencia de proteínas como la albumina en una muestra de orina y permite evaluar su función renal. A mayor cantidad de globulina, la función renal es más deficiente. La albumina la produce el hígado y ayuda a impedir que se escape líquido fuera de los vasos sanguíneos porque mantiene la presión osmótica en la sangre. También esto implica que el transporte de ácidos grasos y hormonas liposolubles en la sangre. Los niveles bajos podrían indicar una enfermedad del hígado, que no se está produciendo albumina, o de los riñones, daño de las nefronas, y la albumina pasa a la orina en vez de quedarse en la sangre. Las globulinas son una parte importante del sistema inmune y juegan un papel importante en el funcionamiento del hígado, la coagulación de la sangre y el combate contra las infecciones. Hay cuatro tipos principales de globulina: la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Bien, hasta ahí lo que son las
proteínas y su función principal, ¿no? Entremos a otro tipo de macromoléculas muy importantes también para el desarrollo humano, que son los lípidos. Los lípidos son una familia de biomoléculas que se caracterizan por ser solubles en disolventes orgánicos, pero no en agua. Los aceites, por ejemplo, ¿no? La palabra lípido proviene del término griego lipas, que significa grasa o tocino. El contenido lipídico de una célula se puede extraer fácilmente empleando un disolvente no polar, tales como el éter o el cloroformo. Los lípidos son componentes importantes de las membranas celulares, las vitaminas liposolubles y las hormonas esteroideas. Aquí tenemos una típica característica de una grasa animal que presenta estos enlaces unidos y tres grupos carboxílicos, etéreos en realidad, es un grupo etéreo, que pueden ser distintos o idénticos formando un triéster de cadenas laterales, ¿ya? Esta es una característica fundamental de los triglicéridos, como se llaman, porque cuando estos enlaces se rompen, forma el glicerol. Los podemos clasificar en los que parten de los esteroides y otros que tienen una unidad estructural, como son los ácidos grasos. Las características químicas de los lípidos es la reserva energética como fuente de energía de uso lento, cubierta protectora sobre la superficie de organismos, aislante térmico, evita la pérdida de calor, como en los osos polares. La grasa que tenemos contenida en entre la piel y nuestra estructura ósea, es, el organismo lo utiliza como un aislante térmico. Los componentes estructurales de la membrana biológica, como es el ejemplo de una membrana plasmática. Los lípidos se pueden clasificar en dos grupos generales, los que son semejantes a grasas y ceras y los semejantes al colesterol u otro tipo de esteroides. Fíjate, el colesterol son una serie de grupos que son cerrados, cíclicos y presentan dobles enlaces. Entonces, las grasas generalmente son macromoléculas que presentan cadenas laterales no ramificadas y bastante extensas. Por ejemplo, los ácidos grasos, a partir de ahora le vamos a llamar al ácido graso como ACG, son lípidos más sencillos que existen. Un ácido graso contiene una larga cadena alquílica, como les mencionaba anteriormente, sin ramificaciones y terminadas en un grupo acídico o carboxílico. La cadena alquílica hace que sea insoluble en agua. Esta parte es la parte carboxílica y los ácidos grasos son cadenas largas, no ramificadas como podemos ver, que presentan una parte no polar y una parte polar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la presencia del ácido láurico, que tiene 12 átomos de carbono y está presente en el aceite de coco. De la misma manera está el ácido palmítico, ¿no? Del aceite de palma o de coco también, que contiene 16 átomos de carbono. El ácido oleico, que presenta una insaturación carbono-carbono, está presente con 18 átomos de carbono y está presente en las aceitunas y el maíz. El ácido araquidónico poliinsaturado de 20 átomos de carbono presentan varias insaturaciones, como podemos ver acá, insaturaciones, presencia de dobles enlaces. Están presentes en la carne, el huevo y el pescado, ¿ya?
Así que los ácidos grasos podemos dividir en saturados de cadena hidrocarbonada, que solo tiene enlaces sencillos, sólidos a temperatura ambiente, como es el caso de una margarina o de una manteca. Los insaturados, cadenas hidrocarbonadas que contienen dobles enlaces de estructura distorsionada con los aceites, ¿no? Presentan insaturaciones, como es este caso. Y los poliinsaturados, que al menos presentan dos enlaces dobles carbono-carbono. Muchas veces este tipo de aceites se los hidrogena para obtener las margarinas, por ejemplo, ¿no? El aceite se lo hidrogena y se obtiene margarina. Los que presentan enlaces dobles pueden presentar la isomería cis-trans, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? El enlace cis tiene una gran importancia en las propiedades físicas y el empleo de los ácidos grasos insaturados. Una estructura cis presenta entonces dos grupos en forma eh, adyacente. Según la capacidad del cuerpo humano de sintetizar ácidos grasos, estos se pueden clasificar en ácidos grasos esenciales, que deben obtenerse de los alimentos, y su deficiencia puede causar en los niños una dermatitis atópica. Y los ácidos grasos no esenciales, los que se pueden producir en el cuerpo de un ser vivo. El organismo, a partir del ácido araquidónico, produce la prostaglandinas, sustancia que actúa como hormona con efectos fisiológicos como el aumento de la presión sanguínea. Aquí tenemos los diversos tipos de grasas insaturadas, ¿no? En sus diferentes estructuras, como podemos ver, y las variaciones que pueden tener la presencia de los dobles enlaces en la molécula, ¿no? La misma molécula, como ustedes pueden ver, pero acá está presente un doble enlace oxígeno, ¿sí? Que posteriormente se puede volver en un grupo oxidrilo, ¿no? Este mismo puede generar la presencia de otro doble enlace por resonancia. O sea, son tres tipos de la denominada PGE1, PGF1 y la PGF2, ¿no? Así se los denomina en el campo de las diferentes formas que puede formar el ácido araquidónico, ¿no? ¿Qué más? Grasas y triglicéridos. Las ceras se encuentran en muchas plantas animales en su piel, sus pelos y sus plumas. Una cera es un éster formado por un ácido graso saturado y un alcohol de cadena larga. Las ceras tienen de 14 a 30 átomos de carbono. En el organismo, los ácidos grasos se almacenan en forma de grasas y aceites que se denominan triglicéridos o triacilglicerol, dado que son triésteres del glicerol, un alcohol trihidroxílico, y distintos ácidos grasos. La mayoría de las grasas y aceites son mezclas de trigliceroles que contienen 2 a 3 ácidos grasos diferentes. Precisamente los triglicéridos que vemos acá son cadenas largas, hidrófobas, ¿no? Que presentan 3 átomos de carbono, como el propano, por ejemplo, unidos a grupos carboxílicos de grasas, ¿no? Cuando estas grasas se rompen por un efecto que se llama saponificación, se forman los jabones, que son muy parecidos a este tipo de ceras, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un ácido graso es una cadena larga
tipo éster que está unido a un alcohol de cadena larga. A eso se lo denomina también ceras. A temperatura ambiente, una grasa es sólida, como es el ejemplo la carne, la leche entera, la mantequilla, el queso, son aceites que normalmente líquidos como el aceite de oliva. Si un triglicérido presenta como mínimo un ácido graso insaturado con doble enlace, es líquido, pero si tiene solo ácidos grasos saturados, es una grasa sólida, ¿no? Es lo que les decía, como a través de la hidrogenación en un medio catalítico como el níquel, los triglicéridos pueden romper, perdón, pueden formar la unión de los hidrógenos al doble enlace e hidrogenarlos y de pasarlos de un estado líquido a un estado sólido, ¿no? Unas propiedades de los triglicéridos es la hidrogenación, como les decía, que adiciona hidrógeno a los dobles enlaces para llevar a cabo la reacción. Se debe burbujear hidrógeno sobre el aceite en presencia de un catalizador como el níquel, ¿no? Produciendo lo que son las margarinas precisamente. La hidrólisis es un proceso de ruptura de cadenas a través del agua. Se da en presencia de ácidos fuertes o por digestión de las enzimas llamadas lipasas. Los productos de hidrólisis de los enlaces de los ésteres son el glicerol y tres ácidos grasos, como vemos acá. El glicerol, que es polar, es soluble en agua, mientras que los ácidos grasos de cadenas largas hidrocarbonadas no lo son. ¿Ya? Este es el tripalmitato de glicerilo o tripalmalantina, que es un triglicérido, ¿no? Que al pasar por una acción enzimática como la lipasa o la presencia de un ácido fuerte, produce el glicerol, denominado también glicerina o propanotriol, y la separación de tres grasas, ¿no? Como es el caso para el ácido palmítico, que se utilizan en la extracción de aceites. Finalmente, las ceras y triglicéridos, aceites y grasas. Las propiedades químicas de los triglicéridos son las siguientes. La saponificación. ¿Qué es la saponificación? Es una reacción de un triglicérido en presencia del hidróxido de sodio para producirnos el glicerol y un palmitato sódico, ¿no? Por ejemplo, este palmitato sódico viene a ser un jabón de palma. La saponificación es muy utilizada para la fabricación de jabones a partir de grasas o aceites eh, diferentes sustancias que contienen estos triglicéridos. Cuando una grasa se calienta en presencia de una base como el hidróxido de sodio, proporciona la formación del glicerol y las sales sódicas de los ácidos grasos denominados jabones. La sal del ácido graso resultante tiene una parte polar hidrofílica, esta parte que ustedes ven, la del ácido graso, y una parte hidrofóbica que viene a ser la cadena. Cuando el jabón está en agua, ¿no? El jabón se disuelve en agua, la parte hidrofílica hace un cerco, como pueden ver, al agua, y la parte hidrofóbica disuelve a las grasas, sacando la mugre de esta forma, ¿no? Esta es una de las reglas más interesantes que ocurre porque eh, los jabones limpian, precisamente porque tienen estas dos partes que forman las denominadas micelas, ¿no? Estas bolitas de grasa que son atacadas por la parte hidrofóbica de un jabón. Cuando se utilizan hidróxido de sodio, digamos, para la saponificación, se obtiene un jabón sólido que se puede moldear
con la forma que se desee, mientras que si se utiliza el hidróxido de potasio, forma un jabón líquido mucho más suave y los aceites poliinsaturados forman jabones más blandos. Esta es una reacción bastante interesante, por el cual ustedes ya saben cómo es que un jabón saca la mugre de, de la, de la ropa y de las manos, ¿no? Esa es la principal función, ¿no? Todo debido a una interacción hidrofílica o hidrofóbica que ocurre en los mismos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no haya sido claro? Hemos dado un panorama general de lo que son estos dos tipos de biomoléculas, ¿no? La más importante para ustedes es el estudio de las proteínas, por eso les ha dado un panorama bastante global, ¿no? Y esta otra parte, que es la parte de los lípidos y ceras, que prácticamente eh, podemos ver la importancia que tiene en la limpieza, ¿no? Principalmente los diferentes usos que se le pueden dar y los subderivados que ellos tienen, como es el caso de la glicerina, muy utilizada en la medicina, como un transporte de fluido, etcétera, etcétera, como un subproducto bastante importante para el quehacer diario. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estoy dispuesto a contestarles. Tengo cierto en el chat, a ver qué dice. Y sí, una pregunta. Dime, dime, te ¿Esa escucho. biomolécula de tripalmitato de glicerilo tripalmitina es un nombre completo o es A ver, tripalmitato un de ratito, glicerilo o permíteme. tripalmitina? Ahorita, no, no, me has desubicado un poquito el cachito, veré, no sé a cuál esta tú dices, el tripalmitato de glicerilo, denominado también tripalmitina. Este es un nombre, ¿ya? ¿Tripalmitina es su Tripalmitato otro de nombre? glicerilo. Tripalmitina es su otro nombre. Ay, ay, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, entonces si no hay preguntas, les voy a dejar por hoy día y nos estaríamos viendo la próxima semana en este mismo horario y en el mismo canal, como dicen normalmente, ¿no? Que les vaya bien, que tengan un bonito día, no dejen de estudiar, hay que darle el último impulso. Sé que muchos de ustedes lo van a lograr, ¿no? Y no, no desmayen jamás. Siempre uno tropieza, puede levantarse nuevamente. Cuesta, duele, pero se puede. Hasta la próxima semana, jóvenes, que les vaya muy bonito. Luego, Inge,